Mi padre fue guionista de cine, aunque por desgracia nunca tuvo reconocimiento. Él nació en Suiza, era hispano-suizo, y aunque vivió de pequeño en Suiza, pasó la mayor parte de su vida en España. Marcos nació en Suiza en el año 21. Como su madre era española, él hablaba español. Conoció a Berlanga, que Berlanga también estudiaba en el mismo colegio, y como los dos hablaban español, pues se hicieron amigos. Mi padre era un apasionado del cine. De hecho, él fue quien introdujo a Berlanga en este mundo e incluso lo intentó conmigo, aunque sin ningún éxito. Pero siempre estaba contando historias, imaginando historias, y tenía una manera súper especial de contarlas, no sé, te contagiaba, te hacía volar. Me contaba que pasaban tardes enteras, él y Berlanga, imaginando historias y imaginando cómo luego las llevarían a la gran pantalla. Se hicieron muy amigos, eran inseparables, uña y carne, eran uña y carne. Marcos le gustaba mucho las cosas del cine y escribía cosas para el cine, pero Berlanga no veía futuro. Él se dedicó más, que estudió filosofía y letras. Marcus era más cabezota, más persistente, y él se empeñó en continuar con las cosas del cine. Por eso me conquistó a mí. Recuerdo que el mejor momento del día era cuando me iba a dormir. Mi padre me contaba historias fantásticas, no eran los cuentos tradicionales que cuentan todos los padres, eran historias que él inventaba para mí y que luego a veces incluso eran los comienzos de sus guiones. Era una fábrica de historias que parecía que no se acababan nunca. De hecho, esta es la estantería donde él guardaba todas sus obras. Muchas de ellas ni las he leído, no me las contó nunca. Cuando mi marido murió, Adela lo pasó muy mal. Tenía entonces 12 años. Claro, yo muchas veces intentaba contar las historias de lo que había escrito su padre. Me decía, no, papá me las contaba de otra manera. Entonces, yo pues no podía hacer nada más que consolarla porque ella se encontraba muy mal. Cuando murió mi padre lo pasé muy mal y me negué a partir de ese momento a leer historias suyas ni a querer escuchar nada porque nadie contaba sus historias como él. Todo lo que nos recordaba a él nos dolía, así que nos mudamos. Mi madre y yo no nos perdíamos ninguna película de Berlanga. Lo sentíamos muy conectado a nosotras como parte de nuestra familia, aunque él no sabía ni que existíamos nosotros. Y a mí me servía para recuperar la conexión con mi padre, porque Berlanga era el único que tenía una forma parecida de contar las historias. Cuando Marcus me conoció a mí, dejó ya de tener esta amistad tanto con Berlanga, ya dejó de escribirle y eso, y se dedicó simplemente a mi hija y a mí. Recuerdo un día viendo una película de Berlanga, El verdugo. Cuando fuimos a ver la película, Adela enseguida reconoció y me decía, esto es de papá, esto es de papá. Y me iba contando los pedazos que iban saliendo y se iba anticipando a lo que estaba pasando la película. Estaba alucinando. Esa historia era de mi padre, además era una de mis favoritas, me la contaba muy a menudo. Y era la misma historia. Había cambiado algunos nombres, el título, pero era la misma historia. Justo cuando terminó la película y salían los créditos, vimos que ponía en memoria de Marcus.
Adela se quedó como una estatua, porque estuvo nerviosa durante toda la película. Nos emocionamos las dos. Al terminar la película, movimos cielo y tierra hasta dar con Berlanga. Le llamé por teléfono y al escuchar su voz tuve que coger aire para poder hablar y le dije: Berlanga, soy la hija de Markus Schniepa. Fue el minuto más largo de mi vida. Cuando acabamos de hablar, habíamos quedado para que conociera a mi madre y me conociera a mí. Fue muy amable y muy cariñoso y encantador con nosotros. Cuando Berlanga vino a visitarnos, nos contó que hacía poco tiempo que se había enterado del fallecimiento de Markus. Él había pasado por la casa donde habíamos vivido y al darse cuenta que aquello estaba abandonado, ya no supo qué hacer. Entonces decidió hacerle una película, porque de todas las que tenía, una era de las que más le gustaban. Y entonces pensó: voy a hacerle un homenaje. Seguimos en contacto y yo le terminé de enviar todas las historias que encontré. A mí me sirvió para retomarlas y le estoy muy agradecida por eso. De hecho, mi madre y yo le estaremos eternamente agradecidas por lo que hizo por mi padre. Sus historias eran dignas de ser contadas y nunca tuvo reconocimiento. Y de esta manera siempre le quedará este homenaje de mano de uno de los directores más grandes del cine español. Agáchate que no se te ve. ¿Qué tengo que decir? Sí, ahí sí. Soy la madre de Adrián. Esta pedazo de actriz. Cuidado, que ahora salta la fama. Buah, Dimas, pues podríamos poner un tono así como sepia para estos planos, para que den un toque más antiguo y parezca que es de la época. Si parecía real, ese era nuestro objetivo. Muchas de ellas ni las he leído, no me las contó nunca. Corten. ¿Mejor o qué? Sí. Se vio solo con el recuerdo de las historias. Se vio solo en el recuerdo de las historias que Markus le mandaba por carta, ¿no? Eso es. ¿Cómo? ¿Markus qué? Schniepa, se pronuncia, es alemán que hemos cogido por ahí. Markus Schniepa. Schniepa. Sí, algo así, y cuela. Por lo que hizo por mi padre. Sus historias eran dignas de contar. Vale. ¿Eso más bien? No, lo he hecho regular. No. El otro día me salió mejor. Hoy te ha salido también muy bien. A ti te parece que no porque están bien delante. Pero es que está... Ya lo verás cuando nos lo enseñen. Nos habéis un pase privado a nosotras. Claro. Hombre, por supuesto. Bueno, si hace falta otra vez hacer algo, vosotros me lo decís. Vale. Por si se me olvida alguna cosa. Vale. Que os he dado bastante faena, ¿eh? Pero muy bien, muy